un diseño que hace tanto bien a las personas, que nos corrige, que nos enseña, que nos redarguye, que nos exhorta. Y eso es una bendición de Dios, tener a un Padre que nos corrija, que nos lleve adelante, que nos discipline. Porque es una disciplina que dice que si la soportamos, Él nos trata como hijos. Pero si no la soportamos a la disciplina, que la habíamos soportado a nuestros padres, que ellos hacían como querían, cuánto más provechoso es aquel Padre de las luces que nos disciplina. Pero si no tomamos la disciplina, si no soportamos la disciplina, dice que somos ilegítimos, hijos ilegítimos. En la Biblia dice bastardos, es un hijo ilegítimo. Y es aquel que no soporta la disciplina. La disciplina siempre es provechosa porque Él en los ejercicios espirituales nos hace participantes de su santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor. Y eso trata con nuestro carácter, trata nuestra forma de ser, trata nuestros pensamientos. Cuando Dios trata nuestros pensamientos, Él nos redarguye, dice, confronta los conceptos humanos con la palabra de Dios. Y trata nuestros pensamientos y trata nuestra manera de conducirnos, nuestra conducta, nuestra manera de tratarnos. Y cuando el Señor nos está impartiendo su amor, nosotros comenzamos a sentir una forma diferente de vida. Cuando nuestros pensamientos se alinean a los pensamientos de Dios, cuando nuestra forma de trato comienza a tener una santificación, cuando nosotros estamos recibiendo la enseñanza que nos da conocimiento, y el conocimiento no nos deja errar el blanco, no nos deja salir por otro lado, sino que salimos al lugar correcto, ubicados. Cuando nosotros tenemos paternidad, el Señor nos ubica. Y miren algo tan especial que en la vigilia que tuvimos el viernes, es una vigilia hermosa, y participamos muchos, y todos tuvieron la oportunidad de estar en la plataforma, y ahí nos damos cuenta que la paternidad nos va alineando nuestros pensamientos, va alineando nuestra manera de conducta, nuestra manera de vivir, y comenzamos nosotros a tener un carácter santificado, un carácter moldeado, tratado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que no nos deja ser irrespetuosos, es el que no nos deja, sí, vivimos el celo por la obra de Dios, pero ¿saben qué? Que el Señor comienza a tener una incidencia muy grande adentro de nuestro corazón. Él nos corrige, nos dirige, nos muestra, nos enseña, nos habla, nos direcciona. Y si estamos equivocados, nos hace ver el error para que corrijamos y sigamos adelante. ¿Me escuchó? Cuando Él trata nuestro ser interior en la adoración, en la alabanza, en la palabra, comenzamos a tener un trato diferente con el matrimonio, comenzamos a tener un trato diferente con las personas, y rápidamente podemos evaluar qué es un trato y qué es un maltrato, y comenzamos a evaluar qué es respeto y qué es falta de respeto, y comenzamos a tener, ¿no es cierto?, en claro nuestras propias actitudes, nuestros propios gestos, nuestras propias palabras. Y ahí entonces donde el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que nos llamó, hace una obra en nuestras vidas y nos prepara para ser parte de este reino, que es un reino de autoridad, de poder, y que esa autoridad es una autoridad de amor que cambia a las personas
y que hace una obra maravillosa en aquellos que la reciben. ¿Me escuchó? Gloria a Dios. Y la palabra sí, la palabra tiene cada día su importancia, cada día la palabra nos va formando, porque es la palabra que nos forma, es la palabra viviente, es la palabra con poder, es la palabra con unción, porque somos embajadores del reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos que estamos en esta tierra, pero que no somos de esta tierra, y que nuestro mensaje es un mensaje celestial, y que nuestro mensaje es un mensaje de amor, de fe, de paz, de gozo. Y esto es lo que debemos impartir a las personas en esta tierra. ¿Me escuchó? Y cuando nosotros transmitimos el mensaje de Dios, somos esos embajadores del reino de Dios, y además somos los que llevamos a cabo el plan y el propósito del Señor. Ahí está, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, como somos embajadores del cielo en la tierra, hacemos la voluntad de Dios cuando transmitimos el mensaje del cielo. Cuando yo transmito el mensaje del cielo, cuando yo transmito el mensaje del reino de Dios, es un mensaje del cielo, que está lleno de amor, que está lleno de paciencia, que está lleno de benevolencia, que está lleno de templanza, los frutos del Espíritu. Porque ahora somos, dice, ministros de un nuevo pacto en el Espíritu. No de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu. Y ahí estamos transmitiendo un mensaje. Estamos llevando a cabo el plan de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay muchos que dicen, no sé cómo es hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que transmitamos e impartimos todo lo que hemos recibido de parte de Dios a las personas. ¿Me escuchó? Todo lo que recibimos de parte de Dios y nosotros lo atesoramos en nuestro corazón, podemos darlo, podemos entregarlos y podemos declarar y confesar y tener dichos que van a impactar en los corazones de las personas. Yo no sé cómo está haciendo usted en su vida personal, porque desde que se levanta usted va a tener la oportunidad de proclamar la palabra del Señor. Desde que se despierta en su lecho, usted va a poder tener la oportunidad de hablar palabras de vida, hablar palabras de bendición, hablar palabras de buen ánimo, hablar palabras que van a impactar en los corazones y hablar palabras de fe, hablar palabras no de temor, no de miedo, no de angustia, sino de amor, de fe, de conquista, de gozo, en donde usted es participante de eso, usted está viviendo eso, por eso lo imparte, por eso su vida no pasa desapercibida, sino que su vida es impactante a las personas con que usted comparte, porque siempre va a haber una palabra de buen ánimo, siempre va a haber una palabra de fe, siempre va a haber una palabra de esperanza, siempre va a haber una palabra de gozo, siempre va a haber una palabra de bendición para aquellos que la escuchen. ¿Sí, amén? Usted es un embajador del reino de los cielos. Usted tiene palabras de vida. Usted tiene palabras de bendición. Usted tiene palabras de amor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios ha puesto una palabra en mí que quiero compartírselas en el libro de Levítico capítulo 25. En el libro de Levítico capítulo 25 habla del jubileo, del jubileo. Es que en el 50º año de la tierra, ese que había sido dado un lote de heredad en esa tierra, y por alguna causa, por alguna situación, lo había tenido que vender, lo había vendido a ese lote, a ese terreno, a esa heredad,
por no haber podido sostener, tal vez por enfermedad, tal vez por pobreza o por cualquier situación, lo tuvo que vender y dice que esa tierra debería ser trabajada 6 años y el 7º año debería descansar de ese trabajo, esa tierra, y por supuesto el heredero debía dejar de trabajar ese año para dejar descansar la tierra y para descansar él con Dios, Dios con él, porque cuando Dios creó al hombre, cuando Dios hizo al hombre, en el 6º día, el hombre y Dios descansaron. Lo primero que pasó en la vida del hombre apenas creado, descansó con Dios y Dios con el hombre. Y esto es lo que habla de un jubileo. Un jubileo era el día o el año agradable del Señor. Cuando en el libro de San Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19, esta palabra fue hablada en una sinagoga por el Señor Jesús. El Señor Jesús habló y cuando terminó de hablar esta palabra que estaba escrita en la Torá, que estaba escrita en los 613 mandamientos, cuando él la leyó ahí en medio de la sinagoga, todos los ojos se posaron sobre sí, mirándolo de este cumplimiento de esta palabra, y esta palabra está en el libro de San Lucas 4, 18 y 19. Escuche la palabra del Señor. El Espíritu del Señor... Pon una musiquita, hijo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí. Miren, ahí decía algo muy importante, que todos quedaron con los ojos puestos sobre él y notaron en la atmósfera del Espíritu que era el cumplimiento de una profecía del libro de Isaías. Era el cumplimiento, mire. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Amén. Para dar nuevas a los pobres, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está, a predicar el año agradable del Señor. Así que cada heredero que había recibido en Israel un lote de tierra, era una herencia que no debía perderla por nada, pero por esas situaciones, por enfermedad o pobreza o situaciones, la tuvo que vender. Bueno, ese que compraba esa tierra no la compraba para siempre, solo la compraba por esos años que quedaban de llegar a los 50 años. Y cuando había llegado a los 50 años, era el tiempo de redimirle, es el tiempo que quedaba sin acción esa compra que le habían hecho, porque ahora volvía a las manos de aquel que lo había perdido, que le había perdido la tierra. Ahora volvía a las manos, era el año del jubileo, era el año del jubileo. Por eso ahí en el libro de 25 del libro de Levítico, 23, 24 y 25, habla de este jubileo, habla de este trato de la tierra que habían heredado y que ahora la habían perdido, había sido vendida. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis el rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Así que su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Pero a veces la pobreza, la necesidad, dice que no solo perdía la tierra, sino a veces era llevado como esclavo, se vendía a sí mismo, se vendía como esclavo a sí mismo por no tener el sustento, por no tener la capacidad de sostenerse,
quedaba vendido, no solo que su tierra era perdida y que tenía que a los 50 años ser rescatada por el pariente más cercano, sino que quedaba él mismo vendido en esclavitud. Y esto habla de algo muy importante que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, Saúl, el rabino Saúl, el apóstol Pablo, dice en la palabra de Corintios, allí que fuimos vendidos en Romanos 7, 14 dice que fuimos vendidos al pecado. Nosotros fuimos vendidos al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado. ¿Y quién nos compró? ¿Y quién fue el que nos pagó ese precio para que estuviéramos vendidos? Fue Satanás. Satanás y el pecado fue el que compró nuestras vidas porque nosotros nos vendimos en delitos y en pecados, nuestra vida carnal, nuestra vida humana, todo lo que teníamos, toda la propiedad de Dios que vino a nuestra vida, todo lo que heredamos de Dios, lo vendimos al pecado a través de aquel hombre primero, Adán, aquel hombre que pecó y nos hizo de esa naturaleza de pecado. Desde allí venimos y todos fuimos vendidos al pecado. Todos fuimos, no solo que perdimos la heredad de todo lo que Dios nos dio, sino que aún nosotros mismos quedamos vendidos como esclavos a nuestro enemigo, a Satanás. Y por eso es que nosotros ahora, el jubileo de Cristo era que iba a venir el tiempo de que íbamos a recuperar todo lo que habíamos perdido de lo que Dios nos había dado. Inicialmente, originalmente, todo lo que habíamos recibido de Dios y lo perdimos, ahora venía un pariente cercano, ahora venía un hermano mayor que iba a pagar el precio, nos iba a redimir, nos iba a comprar para sacarnos de ese precio vendidos al diablo y al pecado y nos iba a comprar para ser de Él para siempre. Ya no seríamos esclavos, ya no perteneceríamos a que esa herencia pertenezca a otro, sino que ahora esa herencia iba a volver a nuestras manos porque el Señor dio a su Hijo, aquel hermano mayor nuestro, el pariente cercano que nos rescató y que pagó el precio y que nos compró. Ahora no somos más del pecado ni somos más de Satanás, ahora somos del hermano mayor Jesucristo, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Esto es el jubileo. Esto es el jubileo. Bendito sea Dios. Y saben que jubileo quiere decir gritar con júbilo. Claro, porque cuando venía el día estaba en manos de los demás. La herencia que me pertenecía, el lote de terreno que me habían dado, y yo lo perdí, y aún perdí mi vida como esclavo, pero ahora llegaba el día, y cuando llegaba el día del jubileo, cuando llegaba la noticia, y decían, este es el día del jubileo, dice que todos gritaban, ¡oh, aleluya! Todos gritaron, porque venía un día que recuperaban todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Era un día de fiesta, era un día de algarabía, era un día de júbilo. Hasta los más grandes, hasta los más ancianos saltaban y gritaban con júbilo porque ese era un día muy especial que recuperaban todo lo que habían perdido. Todo lo que habías perdido, hoy lo recuperas a través de Cristo. Es el día del jubileo, es el día del jubileo. ¡Aleluya! Y todos gritaban amén, amén. Amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, santo. Claro, ¿cómo no gritar el día agradable del Señor, el año agradable del Señor? Este es el tiempo del jubileo. Oh, rabacata lara vaya sia. Gloria a Dios. Santo el Señor. ¿Sabe qué pasó? Un día un hermano menor pidió la herencia.
y se fue lejos a otra provincia. Y sabe que en esa provincia el pecado, Satanás, la carne, le hicieron perder toda la herencia. Y quedó sin nada. Y se vendió a sí mismo como un cuidador de cerdos. Y ahí, habiéndolo perdido todo, y no tener ni para comer, dice, volvió en sí y pensó, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Volveré a la casa de mi padre, volveré a la casa de mi padre y me ofreceré como un jornalero y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser tu hijo, déjame ser como uno de tus jornaleros. Pero el padre, para sorpresa de él, que venía sin herencia y sin tener que comer, con un estado de vida desastroso, ahora Satanás le había hecho esclavo del pecado. Satanás lo había arruinado, la ruina había venido, había perdido todo lo había perdido. Estaba en plena ruina, porque Satanás y el pecado te traen ruina. Y ahí podemos descubrir de la tremenda ruina cuando uno está en pecado, cuando uno está con Satanás, cuando Satanás lo ha tomado como esclavo, cuando Satanás le ha robado todo, lo ha arruinado. Solo le queda volver a la casa del Padre y decirle, pecado contra el cielo y contra ti, no soy merecedor de ser tu hijo. Pero dice que el Padre lo estaba esperando para cambiar su vestidura. Y ahí empezó a cambiar su vestidura y trajeron el becerro gordo. Ese becerro gordo es el precio que pagó el Cristo de la gloria en la cruz del Calvario. La sangre de ese animal nos trajo fiesta. Nosotros gritamos el jubileo porque somos redimidos por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos compró, nos limpió y nosotros gritamos de júbilo porque estamos salvos, porque Él nos salvó, porque Él pagó el precio, porque Él nos redimió, el hermano mayor. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Cuando nosotros predicamos, la gente va a sentirse salva como el día del jubileo. La gente no se va a sentir más esclava ni más arruinada. Por eso predicar para nosotros en este tiempo como cristianos es predicar la palabra, la voz de trompeta, la voz que daba alegría y júbilo a la gente. La gente va a gritar aleluya, la gente va a gritar gloria a Dios, la gente va a decir amén, amén, y lo va a gritar, sea grande o sea pequeño, lo va a gritar, porque es el día de su liberación, es el día de su redención. Tenemos que predicar la palabra del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere, que en este tiempo anunciemos que la salvación viene, que la salvación está cerca, que Cristo ha pagado el precio, que Él es el Redentor, Él nos redime de nuestros pecados. Estábamos vendidos al pecado, pero Él nos redime. Gloria a Dios. Oh, bendito sea Dios. La historia del hijo pródigo, pero con un hermano mayor que pagó el precio, que fue a la cruz. Uno que obedeció hasta la muerte a su padre. Aquel que obedeció en plena obediencia, está el jubileo para muchos. La obediencia es lo que destaca la vida de un cristiano. Cuando un cristiano no tiene un sentido del grado de obediencia que debe vivirse en el Evangelio, es muy fácil que cometa grandes errores, porque no tiene la conciencia del grado de lo que significa ser obedientes. Cuando uno descubre cuál es el sentido en nuestra conciencia, descubre que la obediencia es lo que nos va a llevar a la victoria, que la obediencia es lo que nos va a llevar, no una media obediencia, no en donde yo me olvido rápido de que tengo que obedecer, que tengo que cumplir el objetivo. Si Jesús no hubiera pagado el precio, si Jesús no se hubiera dispuesto en obediencia, y por la obediencia dice que padeció,
si no hubiera aceptado el padecimiento, las formas que el enemigo le había puesto trabas, si él no hubiera aceptado pagar el precio, nunca nosotros hubiéramos podido gritar de jubileo, nunca nosotros pudiéramos haber recibido el perdón de nuestros pecados y que Satanás ya no fuera el dueño de nuestras vidas. Yo le doy muchas gracias a Dios porque muchos días tengo que renunciar a mi yo, muchos días tengo que sujetarme, muchos días tengo que reconocer que Él me está tratando, muchos días tengo que dejar que la mano de Dios me siga formando por la obediencia, Un caso de un libro que nosotros podemos hablar en detalles y que ustedes pueden ver en detalles la vida del jubileo, lo que produce la obediencia, es el libro de Ruth. Ahí en el libro de Ruth podemos ver claramente el cumplimiento de esta palabra que está en Levítico 25, que habla del jubileo, que habla de volver a recuperar la heredad. Y todo aquel que ha sido llamado va a recuperar la heredad. Y muchas veces estamos fuera, estamos sin obedecer, sin llevar a cabo el plan de Dios, pero aún así Dios, para el que no pudo sostenerse, para el que cayó en pobreza, para el que se vendió a sí mismo al pecado, Dios ha pagado un precio y Él nos va a rescatar. Nuestra seguridad y confianza no está en nosotros, está en el que redimió nuestras vidas, en el Redentor Jesús, el que fue enviado por el Padre como pariente mayor para rescatarnos. La vida de Ruth no era del pueblo de Dios, no pertenecía, pero se unió a una paternidad de una Noemí. Y cuando se unió a esa paternidad, siendo ella que era una mujer gentil, que no era del pueblo de Dios, sin embargo, por obedecer los parámetros, la palabra, la directiva de Dios, ella comenzó a obedecer a la paternidad de Noemí. ¿Y saben qué sucedió? Un pariente cercano de Noemí, Boaz, pagó el precio y la redimió y la compró para que fuera su esposa. Es la tipología más grande del libro de Levítico, de este jubileo, es el libro de Ruth. Ahí encontramos detalles de cómo por la obediencia, y sabe que el pueblo de Dios muchas veces camina sin recordar, sin tener memoria, sin tener en conciencia siempre que es la obediencia que va a marcar la diferencia como una vida cristiana. Aún Dios ha tenido en cuenta el tiempo del milenio para disciplinar a aquellos que no estuvieron en obediencia, que no estuvieron en la voluntad del Señor. Él tiene un tiempo para rescatarlos y para volverlos a unir a su pueblo por su amor y por su misericordia y por aquel precio que pagó el Redentor de nuestras almas. Porque Él, el Dios del cielo, le da valor al rescate que fue hecho por nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Él le da valor a esos méritos y por esa causa muchos de nosotros todavía estamos siendo disciplinados, pero tenemos la tranquilidad y la seguridad que el precio que pagó por rescate de nuestras vidas, ese va a ser visto por nuestro Dios y nuestro Dios va a tener misericordia de nuestras vidas. Pero no es para que nosotros pequemos, no es para que nosotros dejemos de obedecer, sino por lo contrario, para que siempre seamos obedientes a la palabra de Dios. Y cuando somos obedientes, vamos a ser rescatados y vamos a pagar, Dios va a pagar el precio por nosotros, porque ya lo pagó en Cristo, para que nosotros le pertenezcamos y seamos redimidos por la sangre de aquel que pagó en la cruz del Calvario. El libro de Ruth es una tipología clara de este libro de Levíticos 25, donde habla del jubileo
jubileo. Y cuando hay jubileo, hay gozo, hay bendición, hay tortas de pasa, hay gozo, hay alegría, hay paz, porque hay una palabra que nos hace vivir y gritar con júbilo que hemos sido librados, que hemos sido redimidos, que el Redentor pagó el precio. Es el jubileo. Bendito sea Dios. Si podemos leer algunos pasajes en el libro de Ruth. Mire, yo le aconsejo humildemente, con todo mi corazón, que lea todo este libro de Ruth estos días, para darse cuenta cómo obedeció esta mujer gentil que no conocía a Dios, sino por la boca de Noemí, porque había ingresado a esa familia. Y la vida de Ruth es un ejemplo muy claro para nosotros como gentiles, que a veces no conocemos toda la Escritura o no sabemos de las costumbres judías, pero que hoy hemos escuchado esto del jubileo y que para darnos cuenta de lo que Dios tuvo que hacer con su Hijo Jesús, hacerlo venir en cuerpo humano, humillándose, dejando su gloria y pasar por todo el proceso para morir en una cruz por usted y por mí. Este libro de Ruth le va a hablar a usted de una manera tan impresionante que usted va a querer obedecer todo el mandato de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros no tenemos conciencia de la obediencia, nos olvidamos fácil? Rápidamente perdemos la memoria. Yo conozco cristianos que en pocos días pierden de la memoria de un ministerio para el cual fueron llamados. Y digo, qué falta de memoria, qué falta de recordar o tomar conciencia de dónde nos sacó, cómo estábamos. Habíamos sido vendidos al pecado, y no solo que habíamos perdido la heredad, sino que nosotros mismos estábamos despojados de nosotros mismos, vendidos al pecado y a Satanás. Pero de allí, de esa perdición, de esa ruina, de no tener sentido en nuestra vida para nada, el Señor Dios Todopoderoso en su misericordia envía a Jesucristo, nuestro hermano mayor, para redimirnos, para rescatarnos, para tener un jubileo. Y muchas veces, teniendo ese jubileo, no estamos dispuestos a obedecer para sostener en nuestra vida el propósito, no solo de tener la herencia que habíamos perdido, haberla recuperado, sino de predicar la vida de jubileo a los demás. Mire, las personas van a gritar, van a dar aleluya, van a cantar alabanza cuando uno de nosotros le prediquemos con voz de trompeta: tu salvación ha llegado, tu jubileo ha llegado. Estabas perdido, estabas vendido a Satanás y al pecado, pero Jesucristo murió para redimirte, y yo soy ahora la voz de trompeta para decirte que la salvación te ha llegado, porque Dios así lo ha permitido, que yo anuncie la palabra del Señor. Y eso es un grito de jubileo. Este mundo tiene que gritar de jubileo. Este mundo tiene que gritar porque tú le hables la palabra de Dios. Pongámonos de pie en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé cómo son tus días, pero mis días yo los transformo. Le estoy predicando a uno, a otro y a otro y a otro y a todos. Todos los días, si es posible. Todos los días. ¿Cuántas personas a veces teniendo el jubileo, teniendo aquel que nos redimió de lo que habíamos perdido aún en nuestra vida? ¿Cuántas personas por no obedecer no leen un texto de la Biblia? ¿Cuántas personas no le hablan a nadie durante todo el día? ¿Cuántas personas disfrutan de un bienestar pero no lo transmiten a nadie? Y esto es lo que no dejamos que el jubileo llegue al mundo entero. El mundo entero está desesperado, está vendido a Satanás y al pecado. Pero ahora nosotros tenemos que anunciarle con voz de trompeta que ha llegado el tiempo de la salvación,
que ha llegado el tiempo del jubileo para ellos. Y nosotros somos esa voz. Nosotros cuando sonaba el shofar, sabían, porque ese día comenzaba el día sonando el shofar, el 50º año, el 50 años, a los 50 años todo volvía a manos del heredero original. Todo volvía, y si era esclavo, quedaba libre y recuperaba la herencia. Si la había perdido y había sido vendido al pecado y a Satanás. Pero ahora ese año, ese día, era un día de celebración, era un día de gozo, era un día de gritar y de gritar y de gritar. Y yo estoy seguro que había personas que eran grandes, que no tenían mucho aliento para gritar, pero ese día gritaban, ese día se alegraban, ese día se gozaban, ese día era un día de gozo, era un día de jubileo, era un día de grito, era un día de gritar, porque recuperaban todo.